quedó a cargo de una de las tribus, es decir, la tribu de Judá. El resto de las tribus fue llamada Israel. En los días del profeta Isaías hubo un rey llamado Acaz, era hijo de Usías, era el rey de Judá. Sin embargo, Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalía, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla. Pero no la pudieron tomar. Dios se enojó mucho contra Resín y contra Peca, hijo de rey de Israel. Así que incluso profetizó Isaías que en 65 años, solamente 65 años, Efraín sería quebrantado hasta dejar de ser un pueblo. Recuerden lo que ocurrió. Fueron traspuestos más allá por el imperio asirio y perdieron su identidad entre los asirios. Luego los asirios trajeron a la tierra de Israel extranjeros. Y es lo que hoy conocemos, o lo que conocimos en los días del Señor, como los samaritanos. No eran nativos de Israel, no eran originales de Israel, sino de aquellas tribus que conquistaban el reino asirio y lo traían a la tierra de Israel. Así que Dios prometió la victoria a Judá, a la casa de David. Así que entonces Dios dijo acá, pide señal de que destruiré a estos dos reyes mucho más poderosos que tú. Yo, mía es la batalla, dice el Señor, yo pelearé. Así que entonces, a pesar de eso, Acaz, rey de Judá, dijo, no pediré y no tentaré al Señor. Qué interesante que Dios entonces le dio una señal. Y dice entonces el profeta Isaías en el capítulo 7 y en el verso 14, por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel, lo cual significa Dios con nosotros. Así que lo próximo que vemos es el nacimiento del Señor, la descripción en el libro de Mateo de toda la genealogía desde los días de Abraham. Definiéndola en grupo de 14, desde Abraham hasta David, desde David hasta la deportación a Babilonia y desde la deportación a Babilonia al nacimiento del Señor, para que se cumpliera la palabra del Señor. El Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a un niño cuyo nombre será Emmanuel, Dios con nosotros. Así que leemos que estando desposado María con José, pues antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José quiso dejarla en secreto, pues no quería infamarla. Toda mujer que fuera en los días de Israel encontrada embarazada sin estar casada, sería apedreada hasta la muerte. Un ángel se le aparece en sueños a José y le dice que no tema recibir a María, su esposa. Y entonces se cumple la promesa,
porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y dice allí en el verso 23, Mateo 1, aquí una virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Así que despertando del sueño, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a su mujer. No quiere decir que en ese momento simplemente la aceptó como esposa, es lo que está diciendo aquí. Se casaron, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Yeshua. La Biblia Pechita traduce mucho más comprensible. Dice, no la conoció maritalmente hasta que dio a luz a su hijo unigénito, al cual puso por nombre Yeshua. Yeshua, como he dicho anteriormente, es el verdadero nombre del Señor. La verdad es que muchas personas están escépticos y yo quiero pues leer lo que ocurrió. La verdad es que había unos magos escudriñando el tiempo de la venida del Señor, el tiempo del nacimiento del Mesías, que habría de nacer en Israel. El profeta Miqueas en el capítulo 5 y en el verso 2 dice que sus salidas son desde la eternidad hasta la eternidad. Mas he aquí ahora nacía el niño. Los magos sabían eso y habían estado siguiendo aquella estrella. Y se presentaron a Herodes, el grande. Recuerden, este no es Herodes Antipas, este es Herodes el Grande, un noble colocado allí por Roma, descendiente de Saúl. Pero allí estaba Herodes. Habían sido traídos a la tierra de Israel y habían convivido durante generaciones, pero en realidad era un descendiente de Esaú. Esaú es el hermano de Jacob, ¿recuerden? Cuando despreció la primogenitura por un Esaú. Así que entonces, convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó a Herodes dónde habría de nacer el ungido, el Mesías. Ellos le dijeron, en Belén de Judá o de Judea, porque así está escrito. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Así que entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, les dijo, vayan allá y averigüen con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Quiero resaltar esta palabra, y le adore. Y lo resalto porque luego este mismo Yeshua va a ser tentado en el desierto. Y Satanás le propone, si postrado delante de mí me adorares, te daré todas las naciones. Y la respuesta del Señor es esta, apártate de mí, Satanás, porque escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás. Así que por eso quiero subrayar esta frase, adorarás, y no solamente la de Herodes, sino que ellos, habiendo oído al rey, fueron los magos, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos y les guiaba, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postándose ante el niño, escuchen, no ante María, ante el niño, lo adoraron. Apártate de mí, Satanás, porque solo al Señor tu Dios adorarás. Así que el niño fue adorado allí por primera vez. Y no solamente lo adoraron, sino que lo adoraron y abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra
para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero siendo avisados por revelación en sueños, no volvieron a Herodes sino que regresaron a su tierra por otro camino. Lo cierto es que muchos están escépticos sobre quién es el Señor. Algunas personas no logran entender. Algunos piensan que Él es solamente el Hijo del Hombre. Otros en realidad no saben exactamente quién es Él. En esta mañana queremos compartir y queremos que cada uno esté atento examinando las Escrituras y comprendiendo quién es exactamente Yeshua, el Señor. Quién es exactamente Dios. Hay algunas personas que dicen creer en Dios y creerle a Dios, pero en realidad ni siquiera conocen a Dios. Ni siquiera conocen el misterio de la encarnación. Ni siquiera conocen exactamente quién es exactamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay una herejía que menciona que Yeshua es el Padre y que es a la vez el Espíritu Santo. Mas no es así. ¿Quién es exactamente Dios? ¿Quién es exactamente el Señor? Lo cierto es que desde la misma creación Dios se revela tal y como Él es. Dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra de manera admirable. Creó también el ejército de los cielos y todo lo que hay en la tierra, y también nos creó a nosotros. Y vemos allí cómo el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo antes que existiera ni siquiera el universo, ni las estrellas, ni los planetas. Ya Dios era y es eternamente Dios. ¿Qué principio usó Dios o a quién usó Dios para crear el mundo? Y vemos que creó el mundo a través de su palabra. Y dijo Dios: sepárense las aguas de abajo de las aguas de arriba. Y llamó Dios a la expansión de los cielos, a la expansión de las aguas de abajo, de las aguas de arriba, cielos. Y la palabra hacía lo que el Padre ordenaba. Algunas personas creen que Yeshua fue creado. Pero aquí estamos viendo cómo Él, antes que el mundo existiera, ya era el Verbo de Dios eternamente. Nuestro Dios no puede crearse su propia palabra si no fuera un Dios limitado. La Biblia nos enseña allí en el Evangelio según Juan, en el capítulo 1, que en el principio era el Verbo, la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Dice ahí en el verso 10, en el mundo estaba en forma humana, pero el mundo por Él fue hecho, mas el mundo no le conoció, no le reconoció. El apóstol Pablo escribe a los Colosenses en el capítulo 2 y en el verso 9. Y les sugiero que tomen nota para que después puedan examinar a profundidad este tema que trae tanta confusión entre las personas. Algunas personas no comprenden el milagro de quién es el milagro de la encarnación. Algunas personas no comprenden exactamente quién es exactamente Dios. Pero en Colosenses, en el capítulo 2, en el verso 9, dice
que en el Señor Yeshua habita plenamente, quiere decir a toda capacidad, 100%, la plenitud de la deidad, lo cual significa que Él es Dios 100%. También escribe el apóstol Pablo a Tito, en el capítulo 2 y en el verso 13, que debemos estar siempre aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Yeshua, el Mesías, o Jesús el Cristo. Amados, si en usted no está esa esperanza bienaventurada, y es el motivo de su vivir, entonces debe examinarse y entender que no veremos a un hombre manifestarse desde los cielos. Que cuando Él fue tomado al cielo, allí en Hechos 1, Él se fue con un cuerpo. Pero antes de entrar en esto, quiero hablar exactamente de quién es Dios. Vemos aquí también en el bautismo del Señor, cuando se presenta a Juan y Él emerge de las aguas, porque el bautismo debe ser por inmersión. Y cuando Él emerge de las aguas, se ve al Espíritu Santo descender corporalmente en forma de paloma. Hay algunas personas que hasta piensan que el Espíritu Santo es una paloma. Simplemente apareció corporalmente en forma de paloma. Pero además, se escuchó una voz desde los cielos que decía, escuche bien, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Es decir, entendamos esto, Dios no es humano. No podemos pensar o razonar como si Dios tuviese hijos a nuestra manera. El unigénito Hijo del Padre que está en su seno es el Señor, es Dios sobre todas las cosas. Así que al ser hijo de Dios es Dios. Y es por eso que los judíos lo querían apedrear. Por eso les preguntó, ¿por cuáles de las buenas obras que os he hecho me queréis apedrear, me queréis matar? Stone, ¿por cuál de las buenas obras que os he hecho ustedes me quieren matar? Y les respondieron, no te queremos matar por buenas obras, por las buenas obras que has hecho, sino porque siendo tú hombre, te haces Dios. Así que los magos, que no habían visto estos milagros portentosos y todo lo que el Señor hizo en tierra de Israel, apenas siendo niños, se postraron ante Él y lo adoraron. Mas aquellos que habían visto los milagrosos portentos, todo aquello que hizo el Señor, le despreciaban. Pero cuando el Espíritu de Dios habita en ti, entonces Él te da testimonio de quién es Dios. Algunas personas piensan que Dios está repartido en promedios. Acuden a la matemática. Un tercio es el Padre, un tercio es el Hijo, un tercio es el Espíritu Santo. No, dice la Biblia, Él es 100% Dios. Se define como el alfa y la omega, y en el capítulo 1 de Apocalipsis, el alfa es la primera letra del alfabeto griego. La omega es la última, lo cual significa eterno. Antes que los montes existiesen, antes que existiese todo, Él
es Dios. Él es Dios. Entendamos esto. Existe un solo Dios. Y estos tres son uno solo. No es menos Dios el Hijo que el Espíritu Santo. Incluso Él dice: os es necesario que me vaya para que el Padre os envíe el Consolador. Y hasta que no se fue, entonces Él envió el Consolador. Amados, las visitaciones del Señor son desde el principio. Cuando el ángel del Señor se sentó con Abraham para advertirle de la destrucción que habría en Sodoma y en Gomorra, ahí estaba Él. Amados, si dudamos de quién es Él, entonces verdaderamente no hemos nacido de nuevo. Los discípulos le adoraron. Quiero que me acompañe, por favor, al Evangelio según Juan, al capítulo 20. No sea que usted sea, valga la redundancia, como un Tomás. Tomás, aquel que dijo: no creeré a menos que vea al Señor resucitado. Era un milagro que solo Dios podía hacer. Porque algunas personas hablan de Lázaro. Verdaderamente el Señor resucitó a Lázaro de Betania, pero Lázaro volvió a morir. Mas este resucitó para sentarse a la diestra de Dios, para nunca más gustar la muerte. Hasta entonces el Señor nació en forma humana. El Señor se entristeció cuando vio que su amigo Lázaro había muerto. Lo supo. Cuando su hermana vino a donde estaba él y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y tenía 4 días de haber muerto. Y el Señor se entristeció. El Señor tuvo hambre al ser tentado en el desierto. Tuvo sed. Sin embargo, sabemos que el Señor conocía el corazón de todos y nadie podía engañarle. El Señor caminó por encima de las aguas y se presentó a aquellos discípulos que pensaban que Él era un fantasma. He aquí, Pedro: Señor, déjame ir a ti. Avancemos a Él. Pongamos la vista solo en Él, porque si apartamos la vista de Él, entonces le ocurrirá lo mismo que a Pedro. Él caminó también por encima de las aguas, porque allí estaba aquel que creó los mares, los océanos y todo cuanto existe. Naturalmente, de manera natural, por principios físicos, es imposible que nadie pueda caminar por encima de las aguas. Inténtelo, donde tenga una distancia que pueda sobrevivir. No vaya a ser en la profundidad del mar, especialmente si no sabe nadar, porque se va a ahogar. Pero allí estaba aquel que tiene control aún sobre los mares, sobre los océanos, sobre todo lo que existe. Y le dijo a Pedro: ven a mí, Pedro. Y Pedro caminó por encima de las aguas, pero en el momento que dudó, entonces Pedro se hundió en las aguas. Mas he aquí el Señor con su mano lista le tomó de abajo de las aguas. He aquí la palabra: no temas, yo te ayudo, a pesar de la incredulidad. Y le levantó. Lo cierto es que allí en el Evangelio según Juan, luego de la resurrección del Señor,
había sido crucificado, había sido muerto. Sí, muerto. Por eso es que el apóstol Pedro escribe, muerto en la carne. ¿Qué murió? Su carne. Porque es imposible que Dios muera. Pero vivificado en el Espíritu, en el cual predicó a las almas atadas desde los días de Noé. O testificó. ¿Con qué propósito? Luego sabemos que cuando él ascendió al cielo, llevó la cautividad de aquellos que estaban en el seno de Abraham al cielo. Ya no hay nadie más de los que mueran antes del Señor. Todo aquel que moría iba debajo de la tierra a este lugar llamado Seol, que era una especie de un lugar dividido por compartimentos donde estaba el seno de Abraham. Había un lugar llamado Sima o abismo, y posterior y más adelante o desde arriba se veía el infierno donde estaba el rico. Hay una descripción allí en Lucas capítulo 16 a partir del verso 19, si desea puede examinarlo. Ya hoy el lugar que ocupaba el seno de Abraham está vacío, allí no hay nadie. Las almas fueron llevadas al cielo porque él prometió que si él se fuera vendría otra vez y os tomaría con él para que donde él esté, y él está en el cielo, nosotros también estemos. Si quiere una prueba de esa, puede ir al libro de Apocalipsis capítulo 6, verso 9. Ahí están las almas de los mártires, los que han muerto en Cristo, destrozados, asesinados. Ahí está el justo Esteban, el primer mártir de la iglesia cristiana, clamando: ¿hasta cuándo será nuestro tiempo, Señor? Y se le dan vestiduras blancas y se les dice que descansen todavía por un poco más de tiempo. Y noten que están debajo del altar en el cielo. Así que resulta que Tomás, ahí en el verso 24, Juan 20:24, uno de los 12 llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando el Señor se presentó. Y le dijeron los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿Es usted uno de ellos? No le diga así. Déjeme decirle, los magos no vieron, pero creyeron. Isaías no vio, pero anunció la venida, el nacimiento del niño, y no vio nada. Porque le creyeron a Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, reunidos, tal y como estamos en ese momento, porque la iglesia, la palabra de Dios dice que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre. Hebreos 10:25. Así como el Salmo 133 de la Biblia dice: mirad cuán bueno y cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en paz y armonía, porque allí envía Yahweh el Señor bendición y vida eterna. Él también promete: cuando 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, yo estaré allí en medio de ellos. Así que estaban sus discípulos dentro y con ellos estaba Tomás. Llegó Yeshua estando las puertas cerradas. Esto significa que las puertas estaban cerradas, pero él entró, lo cual, traducido para nuestro entendimiento, significa que entró por la pared. Si alguno tiene oídos, que oigan. Esto él no lo pudo hacer con un cuerpo físico. Por eso que cuando se presentó a María Magdalena, le dijo: no me toques, porque yo voy a mi Padre. No me toques, porque voy a mi Padre. Tenía en ese momento el mismo cuerpo que cuando fue crucificado. Su cuerpo había sido muerto, mas ahora tenía un cuerpo glorificado. Glorificado. ¿Cómo tendremos nosotros? Primera de Corintios capítulo 15, versos 51 y 52 dice:
He aquí os digo un misterio. Escuche bien esto. Esto es un misterio, no para la mente finita, no para el que razona de manera humana, sino para los que tienen la mente de Cristo, para los que son enseñados por Dios, para aquellos que el Espíritu es quien les enseña. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, nuestros cuerpos mortales serán transformados. Lo animal, el cuerpo animal, se convertirá en un cuerpo celestial. He allí el Señor, 100% hombre, porque Él adquirió un cuerpo humano cuando Él nació. Ahora, al resucitar, tiene un cuerpo glorificado. Entró por las paredes. Escuchen bien. Y dijo: paz a vosotros. Y luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, porque había sido abierto su costado con una lanza de un soldado, que para verificar que estaba muerto, por cuanto no se quebró ni uno de sus huesos, tal y como la profecía decía, no así los que estaban al lado, que les quebraban las piernas para que cayese el peso y muriesen ahogados, mas la Biblia decía que ni uno solo de sus huesos sería quebrado. Y por eso le dijo: acerca tu mano y métela en mi costado. Recuerden que salió agua y sangre. Y no seas incrédulo, sino creyente. He aquí. ¿Acaso necesitamos que el Señor venga a través de las paredes y nos muestre su herida en su costado y nos enseñe sus manos y sus clavos, sus manos que fueron horadadas por aquellos clavos, clavado a una cruz, para creerle? Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor y Dios mío. Porque me has visto, creíste, Tomás. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Así que ahora podemos entender. Dice la Biblia allí, en el libro de los Hechos, quiero que me acompañen al capítulo 1, a partir del verso 6, que los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Claramente Él sabe todas las cosas que sabe el Padre. Ahí estaba hablándole a los discípulos y hablaba como el Hijo del Hombre. Tenemos que entender, cuando el Señor habla como el Hijo del Hombre y cuando le habla a los discípulos, pero le dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Yeshua que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto. ¿Cómo se fue el Señor? Con un cuerpo glorificado, delante de todos ellos. Lo podían ver. Incluso Él comió con ellos, aunque no necesitaba comer, pero lo hizo para que vieran que no era un espíritu. Pero he aquí, así mismo como se fue, así mismo regresará. Ahora es la pregunta: ¿dónde está el Señor en ese momento? Dice allí en el Evangelio según Marcos,
en el capítulo 16, aunque también el apóstol Pedro lo escribe posteriormente, y en el verso 19, que está sentado a la diestra de Dios. Existe un querubín, existen potestades, tronos, arcángeles, alguien que pueda sentarse a la diestra de Dios. ¿No son todos acaso espíritus ministradores y todos se arrodillan delante del Señor, mas nadie es digno de sentarse al lado del Señor? Solo Dios está sentado junto al Padre. En Él habita plenamente toda la deidad. Mas he aquí que está sentado a la diestra de Dios con un cuerpo glorificado. Esto es un misterio y es un milagro. Si fue un milagro y un misterio incomprensible para muchas personas, que aquel niño que estaba en el vientre de María contenía, en él habitaba plenamente ambas naturalezas. No es que se compartían las naturalezas, sino que eran 100% hombre y 100% Dios. Y esas naturalezas no tenían contradicciones entre sí y convivían perfectamente en la persona del Señor, el cual, repito, es Dios 100%. Y ahora adquirió, hace 2000 años, un cuerpo glorificado. Y así como se fue, deberemos regresar. Cuando regrese, tal y como se fue en una nube, con un cuerpo glorificado, cuando le veamos la señal en el cielo y el Hijo del Hombre descendiendo con gran poder. Y entonces todas las tribus de Israel harán gran llanto y gran lamentación cuando vean descender del cielo. Tome nota, Zacarías capítulo 12, verso 10, aquel al cual traspasaron. Mas traspasaron su cuerpo, mas en su naturaleza divina Dios jamás muere. Por eso especifica el apóstol Pedro, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Amados, la Biblia dice que todos seremos enseñados por Dios. Para poder entender las cosas de Dios, en primer lugar, tenemos que renunciar a nuestros propios pensamientos, porque nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Tenemos que renunciar a toda clase de razonamiento que pudiéramos llamar lógico, o sea, desde un punto de vista humano, aplicando una lógica humana. Si nosotros no somos capaces de hacer eso, tenemos la misma mente de Tomás. Tan solo si le viere y metiere mi mano en su costado, si viera aquellas muñecas horadadas, porque a él lo crucificaron debajo de las muñecas para que pudiese sostener el peso, no aquí como lo presenta Roma en la palma de la mano, se hubiese desgarrado. Aquellas muñecas horadadas por los clavos, cuando dio su vida, tomándola, poniéndola para volverla a tomar. Y quiero que sepan esto, él lo dejó claro, nadie me quita la vida, nadie. Escuchen, ¿entienden eso? No me quita la vida el César, no me quita la vida Poncio Pilato, no me quitan la vida los judíos. Yo la pongo para volverla a tomar. ¿Cómo que usted dice? ¿Qué escribe el apóstol Pablo a los filipenses? En el capítulo 2, en el verso 5, hasta el verso 8 y 9. ¿Qué dice? Allá pues ese sentido. Que hubo en Cristo el Señor, o en el Mesías, el cual siendo en forma de Dios, ¿tiene usted eso?
¿Hay alguien que califique para tener forma de Dios o ser igual a Dios? Como dice, siendo igual a Dios. Igual. Habrá su entendimiento. Igual. No tomó eso como cosa a que aferrarse. Diciendo, yo soy Dios. Sino que se despojó a sí mismo. ¿Alguien lo despojó? Él se despojó. Tomando forma de siervo. Es por eso que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es por eso que es el Hijo del Hombre. ¿Para qué? ¿Y vino para qué? Para morir. Y morir con muerte de cruz. Si entendemos esto. Si permitimos que el Espíritu Santo sea quien nos enseñe. Si somos como niños. Porque si no tenemos la mente de un niño, entonces no podemos ser enseñados por Dios. Nuestra mente ha sido cargada de información de este mundo. Verdaderamente muchos conocen más de ese mundo que de Dios, su hacedor. Ahora están preocupados porque hemos consumido, según dicen, todos los recursos necesarios para este año, según dicen, en esta nación, en cuanto a los recursos ecológicos, y la tierra ya no puede regenerarse. El mundo niega a Dios. El mundo se basa en su cambio climático. El mundo se aferra a doctrinas de demonios, pero Dios es Dios. Y es Dios que tiene paciencia, pero su paciencia tiene un límite. Estamos a las puertas de ver cómo la ira de Dios, la gran ira de Dios se va a derramar sobre esta tierra. Está ahí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6 y en el verso 15 y en el verso 17, porque se menciona 2 veces, lo cual significa un énfasis. La gran ira de Dios, la cual el mundo jamás ha visto, ni la verá nunca jamás. De tal manera que si aquellos días no fuesen acortados, ninguno sobreviviría. Así que aquí el buen tiempo, el tiempo de la buena voluntad de Dios, para que entendamos y conozcamos que Él es Dios. Y que nosotros no existimos por nosotros mismos, ni tenemos la habilidad de cambiar el clima, ni tenemos la habilidad de cambiar los tiempos, ni es nuestro ahorro o el evitar el petróleo o lo que sea que afecta. Lo que afecta es el corazón del hombre. Es lo que está destruyendo verdaderamente este entorno. El hombre odia a Dios. Recientemente hemos visto una convención donde se ha borrado el nombre de Dios. Una nación bajo Dios, a nation under God. Una nación fundada por los pilgrims, por los padres peregrinos. Una nación bajo Dios, la cual Dios ha bendecido. Estados Unidos no es lo que es por su fuerza, por su poder, sino porque Dios la ha colocado de esa manera. Pero así como fue levantada como el imperio más poderoso que la tierra jamás ha conocido, está a punto de ser destruida desde adentro mismo. Porque ha llegado el tiempo de dar paso al último de los imperios, el nuevo orden mundial que dominará toda la tierra. Cuando vemos estas cosas a las puertas y todo esto está a punto de acontecer, ¿qué nos queda? En primer lugar, nadie que no comprenda y que no dé la gloria al Señor y que no reconozca que Él es Dios. En Él no mora el Espíritu Santo. Escúcheme bien, usted podrá sentir emociones. Si usted no entiende que el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo son uno solo, y que Él tomó forma de hombre, y que Él adquirió un cuerpo mortal, y que al resucitar partió y fue arrebatado al cielo con un cuerpo glorificado, y que en Él habita ambas naturalezas, y que está sentado a la diestra de Dios Padre con un cuerpo glorificado, y que con ese cuerpo glorificado va a regresar y va a reinar desde Jerusalén por 1000 años, tal como está escrito allí en Zacarías capítulo 14, verso 9, que será el rey de toda la tierra. En Isaías 65, en Isaías 2 hay múltiples citas. Si usted no cree todo esto, en usted no habita el Espíritu Santo,
Y la Biblia, el apóstol Pablo dice, si alguno no tiene el Espíritu Santo, no es de él. Así que es tiempo de que nos pongamos de rodillas y clamemos a Dios y pidamos a Dios que nos dé su Santo Espíritu para entender estos misterios que han sido ocultos de los que tienen una mente humana, pero abierto a aquellos que amamos a Dios y que tenemos la mente de Dios. Cuando conocemos a Dios tal y como Él es, entonces podemos caminar. Y esto afecta directamente nuestra relación con Dios. Si nosotros no creemos quién es Él, si no entendemos lo que es Él, no podemos relacionarnos con Él de la manera correcta. Y no podemos hacer su voluntad. Nos estaríamos sometiendo a un hombre. Dios no permite que ningún hombre sea adorado, pero Él fue adorado. Y es adorado. Es más, no solamente va a ser adorado en esta tierra, sino los que están en los cielos y los que están debajo de la tierra, en el infierno, doblarán sus rodillas delante de Él y confesarán que Él es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y quiero decirle por lo último, y con esto cierro, cuando Él regrese, Él va a juzgar al mundo entero. Escuchen bien, el trono va a estar puesto ahí, el rey va a juzgar y pondrá las ovejas a la derecha y los cabros a la izquierda. Irán estos a la vida eterna, las ovejas y los cabros irán a la muerte, al infierno. Pero mucho después, 1000 años después, cuando el reino del milenial concluya, Apocalipsis 24, pues entonces dará lugar a lo que describe Apocalipsis 20 también, que es el juicio ante el gran trono blanco. Dice ahí que serán juzgados los muertos. La gente que están en el infierno no van a recibir un cuerpo glorificado, van a recibir un cuerpo humano como ellos vivieron en esta tierra. Y van a estar allí delante de Dios, delante del trono de Dios, del tribunal de Cristo. Amados, ¿quién creen ustedes que va a juzgar allí? ¿Quién es aquel anciano de días que describe el profeta Daniel y que va a estar allí sentado juzgando a todos los muertos grandes y pequeños, los ricos, los pobres, los nobles, los poderosos? El Señor Yeshua. Porque la Biblia dice que todo el juicio lo dio el Padre al Hijo. Y es Dios quien va a juzgar a los muertos. Amados, despertemos del letargo. Abramos nuestros ojos espirituales. Dejemos que Dios nos enseñe como está escrito. Y todos serán enseñados por Dios. Damos gracias a Dios diciendo, Señor, te damos gracias por este tiempo especial en que nos hemos reunido en tu nombre para proclamar, Señor, tu gran nombre, para proclamarte entre pueblos y naciones que tú eres Dios y no hay más. Que no existe Dios antes que tú ni lo existirá después. Que tú eres aquel que conmovió los cielos y la tierra una vez y lo volverás a conmover una vez más. Que todo lo que vemos hoy será destruido. He aquí nuevos cielos y nueva tierra donde mora la justicia. Y que allí estaremos junto a ti, aquellos que te amamos, aquellos que te reconocemos, aquellos a los cuales has llamado, has puesto nombre. Ese nombre nuevo que nos vas a dar en una piedrecita blanca. Aquellos a los cuales ya has escrito sus nombres en el libro de la vida. ¿Por qué no los vas a escribir? Ya los has escrito. Aquellos a los cuales guardas en el hueco de tu mano. Aquellos a los cuales nadie puede arrebatar de su mano, Señor. Aquellos que tenemos acceso al lugar santísimo. Pues tú rompiste aquella cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo, entrando para siempre en ese lugar. Y a través de ti tenemos acceso, por eso estamos sentados junto a ti en lugares celestiales. Oh Dios, gracias porque un día ya no tendremos más este cuerpo de muerte. Y tendremos un cuerpo glorificado como tú tuviste, como tú tienes cuando estás sentado a la diestra del Padre. Tendremos un cuerpo glorificado. Señor, gracias porque un día estaremos postrados ante ti, agradeciendo, Dios,
agradecidos, Dios, donde ya la tristeza ni siquiera existirá, ni las lágrimas, ni el dolor, ni el hambre, ni la sed, porque tú nos llenarás en todo. Tú eres nuestro sol de justicia. Tú eres nuestra vida, Señor, y nuestras almas están guardadas en ti, Dios. Oh Dios, te damos gracias. Ayuda, Señor, a abrir el entendimiento de aquellos que hasta hoy no te han conocido de esta manera, tal y como te revelas en las Escrituras. Eres 100% Dios, eres 100% hombre, Señor Yeshua. Ese misterio que solamente revelas a aquellos que te adoran en espíritu y en verdad, aquellos que están dispuestos a tener la mente de un niño y a ser enseñados solo por ti. Padre, te damos gracias porque has escondido estas cosas de los sabios, de los entendidos, para mostrarnos a nosotros, Señor, que somos humildes, muchos de nosotros ni siquiera entendidos, Dios, y te ha placido a nosotros enseñarnos, mostrarnos todas estas cosas, revelarnos estos tesoros, estos misterios. Dios, no podemos comprender tanta misericordia inmerecida, Señor, porque no merecemos nada, Dios. Verdaderamente hemos pecado contra el cielo y contra ti. Hemos hecho lo malo delante de tus ojos y merecíamos el infierno sin excepción, porque no hay uno solo que haga lo bueno. Pero tú, Dios, por tu gracia y por tu bondad nos has llamado, nos has puesto un nombre, nos has preconocido y aún nos has puesto para que hagamos esas obras que habías preparado de antemano, porque también en esto es tuya la gloria, Dios. Señor, cuando entendemos todas estas cosas a través de tu Santo Espíritu, solo nos queda postrarnos ante ti y decir: sí, Señor, ven, Señor, ven, deseado de las naciones, te anhelamos, te deseamos, Señor, venga a tu reino, Dios. Gracias, Dios, oramos por cada persona que está triste, por cada persona que está desconsolada, que ha perdido un ser querido. Dios, llénalo de tu espíritu, permita que ellos también puedan entender que tú eres Dios, que tienes aún control más allá, Señor. Incluso si han muerto en ti, tu palabra dice: estimada a tus ojos es la muerte de sus santos. Y nos ha preparado mansiones celestiales, y ahí están junto a ti, esperando por nosotros para que también ellos un día sean transformados, se reciban sus cuerpos glorificados y nos precedan en las nubes. Allí será nuestro encuentro contigo, Señor. Oh Dios, gracias. Gracias por revelarnos todos estos misterios y tesoros, Señor. Oramos a ti en el nombre de tu Hijo amado, Yeshua. Amén y amén. La paz del Señor sea con cada uno. Dios les bendiga.